Bienvenidos a Arte con Todo, su canal de arte preferido. En el video de hoy veremos cómo se transforma basura en belleza y conciencia. Un especial saludo para los amantes del arte y para todos los participantes de la COP16 Defensores del Planeta. En estos días, en el marco de la COP16 aquí en Cali, Colombia, y con la desinteresada colaboración de la organización 4Ocean, cuya misión es poner fin a la crisis de plástico de nuestros océanos, veremos cómo los artistas y emprendedores del mundo contribuirán a lograrlo. La organización 4Ocean fue creada por los norteamericanos Alex Schultz y Andrew Cooper, después de hacer un viaje a surfear en Bali, Indonesia, en el año 2015. Este par de amigos crecieron en Florida, Estados Unidos, y se ganaban la vida en el océano. Y en ese viaje a Bali fue donde realmente comenzaron a entender la gravedad de la crisis plástica del océano y su impacto no solo en la vida marina, sino en las comunidades costeras, que al igual que ellos dependían de la salud del océano para sobrevivir. 4Ocean afirma que las vidas de sus miembros giran en torno al océano. Es donde ellos van a trabajar, a relajarse, a apreciar la naturaleza y a experimentar la alegría de estar vivos. Y ver esos lugares llenos de plástico, ver desaparecer la vida silvestre, ver a la gente perder sus ingresos y su forma de vida, es la fuerza que los mueve a limpiar océanos y playas contaminadas alrededor del planeta. Gracias 4Ocean por compartir con el canal Arte con Todo lo que ustedes hacen para proteger a las personas y los lugares que aman, no solo para 4Ocean, sino para todas las generaciones que vienen después de ellos. Las acumulaciones de residuos en los océanos presentan una grave amenaza tanto para los ecosistemas marinos como para toda la vida en el planeta. Las consecuencias del crecimiento de estos parches podrían ser catastróficas. En Arte con Todo exploraremos cómo el arte puede transformar la basura oceánica en obras maestras que inspiran y educan. Cada año, millones y millones de toneladas de basura, se ha calculado más de 2.000 millones de toneladas de basura terminan en nuestros océanos, afectando la vida marina y los ecosistemas. Por ejemplo, durante la temporada de lluvias, millones de libras de desechos plásticos llegan a las costas de Guatemala, luego de viajar por el río Motagua, que es uno de los ríos más contaminados del mundo. Pero, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos convertir estos desechos en algo hermoso y significativo? La mala gestión de desechos a nivel mundial impacta negativamente en todo el ecosistema. Según datos aportados por la Organización de Naciones Unidas, el mundo genera, como ya les dije antes, unas 2.000 millones de toneladas de desechos sólidos urbanos cada año. El 45% de estos no se gestiona adecuadamente. Esto no solo causa grandes vertederos de basura a cielo abierto, como por ejemplo el que conocen la mayoría de científicos presentes aquí en la COP, del desierto de Atacama en Chile, sino que algunos de ellos terminan en los océanos donde se agrupan. Allí es que se forman las llamadas islas de basuras. Estas se deben no solo a los residuos presentes en los cuerpos de agua, sino también a las corrientes marinas que, debido a su desplazamiento, van creando torbellinos subacuáticos que provocan esa acumulación de desechos en esas áreas específicas. Esto sucede principalmente en los océanos Pacífico Norte, en el Pacífico Sur, en el Atlántico Norte, Atlántico Sur y en el Índico. Miles de artistas alrededor del planeta están creando extraordinarias obras de arte con desechos oceánicos para despertar conciencias y alertar soluciones. En el canal Arte con Todo pueden ver nuestra lista de reproducción denominada Arte con todo tipo de basura, donde hay más de 5 videos sobre el tema con los más notables artistas plásticos que han hecho de la basura su material de trabajo. Por mencionar alguno de los mejores, veamos algo del portugués Bórdalo 2. Se trata de una serie de trabajos que pretenden llamar la atención a un problema actual que tiende a ser olvidado y convertido en banalidad o
en un mal necesario, la producción de basura o desechos, la contaminación y sus efectos en nuestro planeta. Este artista asegura que decidió representar animales porque son quienes más sufren la contaminación provocada por el hombre. Miles y miles de animales mueren día a día en el mundo a causa de los desechos humanos. Y Bordalo quiere generar conciencia sobre eso, hacer que las personas sepan que la bolsa que tiran hoy al mar o a la calle puede acabar con la vida de los peces, tortugas y más. La idea principal de Bordalo es representar una imagen de la naturaleza, en este caso los animales, construidos con aquello que los destruye. Al igual que Bordalo, también han estado en ese canal obras de Saya Kahans, Freya Robbins, Tom Denninger, Stephanie Kilgas, Moffat Takadiwa y Ella Natsui. El proceso creativo comienza con la recolección de basura. Luego los artistas limpian y seleccionan los materiales, transformándolos en piezas únicas que cuentan una historia poderosa. Debemos todos tomar plena conciencia de que la biodiversidad marina es esencial para la salud del planeta y el bienestar humano. Los océanos, que cubren más del 70% de la superficie terrestre, albergan una increíble variedad de vida, desde pequeños microorganismos hasta grandes mamíferos marinos. Esa diversidad no solo es fascinante, sino que también es vital para el equilibrio de los ecosistemas y la supervivencia de muchas especies, incluyendo la nuestra. Sin embargo, la biodiversidad marina enfrenta numerosas amenazas debido a actividades humanas como la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático. La sobrepesca reduce las poblaciones de peces a niveles insostenibles, mientras que la contaminación, especialmente por plásticos, afecta a innumerables especies marinas. Además, el cambio climático, innegable ya, provoca el calentamiento de los océanos y la acidificación del agua. Eso altera los hábitats marinos y pone en peligro la vida marina. Es crucial que todos tomemos conciencia de la importancia de proteger nuestros océanos. Cada uno de nosotros puede contribuir a esta causa mediante acciones simples, como reducir el uso del plástico, apoyar prácticas de pesca sostenible y promover la conservación de los ecosistemas marinos. La educación, la sensibilización también son herramientas poderosas para fomentar un cambio positivo. Al proteger la biodiversidad marina, no solo preservamos la belleza y riqueza de nuestros océanos, sino que también estamos asegurando un futuro saludable y sostenible para nuestras generaciones venideras. Disfruten de esta serie de obras que no son solo visualmente impresionantes, sino que también educan y motivan a las personas a tomar acción. Eso es el arte. El arte tiene el poder de cambiar percepciones y de promover la conservación. Gracias por acompañarnos en este viaje artístico y ambiental. Si te ha inspirado, no olvides darle like. Suscribirte es sencillo. Si no lo has hecho hasta ahora, solo presiona el logo que está indicando esta flecha. Y comparte este video con cualquier participante que conozcas que esté en la COP16. Entre todos podemos hacer la diferencia. Los espero la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.